Cuántas gracias te damos, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Padre, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú dispongas nuestros corazones, Padre bendito, y que alejes, Señor, de nuestras mentes todos aquellos pensamientos errantes que nos lleven a divagar. Te pedimos, Padre, que tú guíes a Miguel en el estudio y, Señor, que apresures a las personas que aún no se conectan. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces les pediría que apaguen sus micrófonos. Entonces, este atributo de Dios, la perfección de Dios, es muy complejo porque para la mente humana no puede alcanzar a concebir esto, ni lo hará. Nosotros somos seres imperfectos, nacemos en un mundo imperfecto, en una naturaleza que está sujeta a maldición a causa del pecado del hombre y la desobediencia, pero Dios es totalmente aparte de ello. Entonces, la esperanza de esto es que después de todo un proceso, a la larga, Dios va a erradicar todo indicio de pecado y por completo, y un día estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva donde Él reine. Pero mientras nosotros llegamos a ese tiempo, tenemos que aprender a confiar en Dios en plenitud. Dice la Escritura, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, es en primera de Juan. Si nadie, bueno, y en otros pasajes, pero si nadie ha visto jamás a Dios, entonces es porque nadie podría comprender lo que es Dios. Por eso Dios se muestra a través de tipos, a través de imágenes, a través de situaciones significativas. Pero para nosotros, como seres humanos, tenemos nosotros que tener conciencia de que hay un ser superior que creó todas las cosas y meditar mucho en las características de este ser. De hecho, por eso llevamos tantos años estudiando los atributos de Dios, para conocer aspectos de su carácter, y todo esto con el propósito de tener una visión más clara de lo que es Dios y que aprendamos a confiar más en Él. Por tanto, el estar conscientes que hay un ser supremo que domina todo y que todo lo tiene en control y está determinado, o las cosas suceden de acuerdo a su determinado propósito, nos va a dar confianza. ¿Y por qué como creyentes nos va a dar confianza? Porque Él ya nos llamó para que estemos con Él en toda la eternidad. Él ya quitó a través de Jesucristo todo estorbo que pudiese impedir que nos relacionáramos nosotros con Él. Entonces, nuestra parte es ahorita confiar en lo revelado, tratar de entender en nuestra mente humana la grandeza de Dios y tomar conciencia de que, aunque muchas cosas no entendamos, Él tiene el control de todo, Él tiene control de su creación y va a llevar a cabo todo conforme lo planeó. Esa es nuestra parte. Entonces, para nosotros, como creyentes, tenemos que tener, o sea, nuestra vida se debe de desarrollar en función de todo lo que Él ha revelado de sí mismo a través de su palabra, apropiarlo y vivirlo. Eso nos va a ser acreedores al beneficio de todo lo que Él promete. Recuerden que la fe es el elemento clave aquí y nos va a llevar a trascender las cosas de esta vida. Si nosotros no lo hacemos, estaremos confundidos, extraviados en esta vida, yendo de aquí para allá, como dice este versículo, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces Dios lo que quiere es que en lugar de que estemos siendo arrastrados por las circunstancias, por las corrientes, recuerden que las aguas representan multitudes por la influencia de este mundo, aún por las circunstancias de la naturaleza. Él quiere que confiemos en Él y Él a tal grado dice que no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque vengan situaciones como estamos viendo cada día de las noticias, incendios, inundaciones, terremotos que están sucediendo en todos lados. Nuestra vida está garantizada y escondida en Cristo. Entonces,
hoy vamos a hablar un poco de lo que es la perfección de Dios, en el sentido de que entendamos que es muy difícil alcanzar la grandeza de Dios, pero podríamos definirla como el grado más alto y elevado posible de excelencia, así con palabras humanas, ¿sí? Recordemos una cosa muy importante. Dios no fue o no es un ser creado. Él siempre ha existido. Y todo lo que nosotros vemos que existe, aún el diablo y sus ángeles, todo fue creado por él. Por tanto, pensar en el grado más grande de excelencia es un concepto, pero todavía no alcanza la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra perfecto podríamos decir que no carece de nada de lo que debería de tener y no tiene nada que no debía de tener. Eso es lo que quiere decir perfecto en términos humanos. Pero en realidad en Dios, Dios es un ser pleno, o sea, está lleno de plenitud y con plenitud. La palabra con plenitud es la cualidad de lo completo. Él no le falta nada, no tuvo que aspirar a llegar a través de un proceso a ser perfecto, a estar completo en sí mismo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y nada le va a quitar a lo que él es. Recuerden que ya hemos mencionado algunos estudios que Dios es completo en sí mismo. Entonces, nada de lo que hagamos, si obedecemos o no obedecemos, a él no va a afectar porque está completo en sí mismo. Más bien, él va a actuar conforme a su misericordia para cumplir su propósito. Pero si nosotros nos desviáramos, dijéramos el día de mañana, porque realmente no somos salvos, no creo en Dios, a Dios no le afecta. Lo que él ha hecho, lo ha hecho con un fin, con un propósito, y él mismo ha hecho el llamamiento a las personas para redimirlas y para sacarlas de la esclavitud del pecado, para sacarlas de la confusión, para quitarle la venda de los ojos, pero Dios en sí no carece de nada ni necesita de nada. Entonces, Dios no carece de nada ni tiene nada que no debería de tener. Estos son juegos de palabras para entender la palabra perfección o perfecto, porque para Dios todo esto es relativo. Entonces, la palabra de Dios, por ejemplo, usando la palabra de perfección, en realidad tiene en nuestro idioma español, viene como resultado de la traducción de varias palabras en hebreo y en griego. Entonces, si viene como resultado de la traducción de varias palabras en griego y hebreo, quiere decir que es muy difícil entender este concepto. Es tan amplio el concepto que nosotros no podemos entender, y por eso hay muchas palabras que lo denotan, pero como el español está limitado en sus conceptos, entonces tiene que usarse solo la palabra perfección. Entonces, Dios, o sea, en un sentido, también perfección podríamos aplicarlo como lo excelente, como el grado más elevado posible de excelencia, que sobrepasa de las más óptimas cualidades. Yo sé que es un tema un poco difícil, pero pues tenemos que hablar de esto, porque si nosotros no entendemos un poquito en forma más profunda lo que es Dios, o cuando menos tratamos de entender, entonces vamos a hablar de él de diversas maneras que no reflejan lo que realmente es. O sea, lo vamos a hacer con comparativos a cosas terrenales, y muchas veces la palabra de Dios tiene que hacer esto. Recuerden que el Señor Jesucristo, él siempre usaba ejemplos de la vida cotidiana para dar a entender conceptos. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, cómo él empieza y bueno, y también todos los otros profetas, pero no decía el Evangelio según San Juan, sino en el libro del Apocalipsis y los profetas,
siempre se usan situaciones con similitudes a lo que conocemos. Por ejemplo, el cielo era como un mar de cristal, ¿sí? Hablando de la calle de Jerusalén, oro transparente, que para nuestros... Aquí nadie conoce ese grado de pureza del oro, por ejemplo. Ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada de 2 filos. Pues Dios solo están usando características de su ser, pero no es la descripción de Dios. Entonces, un ser humano siempre va a estar limitado al poder describir algo como esto. Y la Biblia, de hecho, por eso siempre nos pide que confiemos en lo revelado. Si nosotros confiamos en lo revelado, entonces vamos a tener una mayor expectativa de la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un ser humano, por ejemplo, un niño que nace, llega el doctor, lo revisa y si tiene todos sus manitas bien, su cuerpo bien, podrían decir que salió perfecto. Pero esto es en cuanto al concepto de un ser humano. Igual podemos ver en los animales cuando tienen algún defecto, pues es muy fácil distinguir que no está completo el animal y que denota imperfección. Pero en realidad, en el caso de perfección, de acuerdo al concepto humano, ya lo habíamos dicho antes, tiene lo que debería de tener y es lo que es, ¿sí? Entonces, vemos que todo esto es relativo, pero para Dios, y ya lo dijimos hace un momento, la perfección es el grado más alto de excelencia posible. Entonces, aún en este concepto humano, pues es muy difícil entender cómo puede ser algo así si no conocemos más que un mundo imperfecto y afectado por el pecado. Entonces, lo único que podríamos decir es que a Dios se le va a aplicar el más grado alto posible y que todo lo que Él ha hecho un día va a llegar a donde Él quiere que sea y un día, cuando Él nos llame a su presencia, seremos transformados a su semejanza porque le veremos tal cual Él es. Hasta entonces quizá podamos comprender. Nunca dejemos de analizar esta parte de 1 Corintios capítulo 13, que dice, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pues cuando ya fui adulto dejé las cosas que eran de niño, ahora vemos como por un espejo, veladamente, entonces veré cómo fui visto, conoceré cómo fui conocido. Un día nuestra perspectiva va a cambiar y nuestra comprensión va a ser mucho más grande, pero como Dios es un ser infinito, difícilmente vamos a comprender su grandeza, aunque lo haremos más cuando seamos, reitero, transformados a su semejanza. Y bueno, esta es la parte de la perfección, un poco difícil para mí explicarla, pero a final de cuentas sabemos que ese grado nadie lo conoce, pero podemos confiar en que para allá vamos porque Dios así destinó que fueran las cosas. Ahora, para que nosotros podamos entender, vamos a basarnos más bien en su actuar. ¿Sí? Esta nueva subtema será Dios no conoce medida. Y ahorita podemos analizar el versículo de Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios, en su infinita sabiduría y en su perfección, Él siempre va a hacer las cosas de la mejor manera. Por eso es que cuando nosotros pedimos algo, nunca debemos condicionar a Dios en cuanto a cómo debe ser su respuesta. Porque Dios siempre está haciendo las cosas perfectas y conforme a su propósito eterno.
nunca conforme a nuestra visión temporal que tenemos los seres humanos y dañada por el pecado. Entonces, si confiamos en Dios y en Él no hay medida, suceda lo que suceda. Si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces nosotros vamos a saber que Él va a hacer lo mejor de lo mejor. ¿Sí? O sea, podríamos decirlo de esta manera. Dios está en la cumbre máxima de una línea ascendente de la perfección de su ser y por tanto Él actúa de esta manera. Recuerden ese versículo de Isaías 51:6 que dice: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Y luego nos habla de que la tierra se va a destruir y como ropa vieja, etc. Pero nuestra parte es todo verlo a través de la revelación de Dios. Y eso es todo verlo o filtrarlo a través de lo que Dios revela en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Dios finalmente va a hacer su voluntad y que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios es diferente a nosotros y Él no se equivoca en su actuar y en un sentido su sistema de pensamiento es infinito contra el nuestro que es finito, entonces podemos concluir que no hay medida para lo que Dios puede hacer. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos angustiamos en esta vida? ¿Por qué no creemos? ¿Y por qué no creemos? Porque no entendemos la grandeza de Dios. Ahora, Dios nos pide actuar por fe porque nunca vamos a entender. Pero lo cierto es una cosa. Cuando nosotros actuamos por fe, nuestro entendimiento de las cosas espirituales y de los planes de Dios aumenta. Cuando nosotros dudamos de Dios, nuestro entendimiento de las cosas eternas y de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se deteriora y es ahí por eso que entramos nosotros en angustia. ¿Quién de nosotros no se ha angustiado ante una situación problemática y aparentemente imposible de solucionar de acuerdo a nuestra visión humana? A todos nosotros nos pasa seguido, pero Dios quiere que nosotros crezcamos precisamente en esa relación de confianza, sabiendo que Él es un ser infinito y que no hay nada imposible para Él, para que no nos angustiemos. Porque, reitero, en las respuestas de Dios no hay medida humana que se pueda imaginar cómo debe de ser. ¿Por qué? Porque Él es pleno en todas las cosas, porque tiene la visión correcta de todas las cosas, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, nosotros no podemos decir que Dios a veces es un poco más o a veces es un poco menos, sino porque Él siempre es el mismo y nunca cambia. Por tanto, por eso dice que lo que Él promete, lo cumple. Y cuando Él quiere que tengamos la certeza, como dice, por ejemplo, en Ezequiel 36:22, cuando le dice a Israel que va a cambiar por Él, dice, no lo hago por nosotros, o casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. ¿Ven ustedes? Entonces, allí es precisamente donde nosotros tenemos que tener confianza en Dios, ¿sí? Dios no es una persona que su fuerza se limite o que Él se cambie o que Él un día se canse de hacer algo. Si bien es cierto que cuando Él hizo la creación, en el séptimo día descansó después de haber visto que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, no quiere decir que Él se cansó, solo reposó de sus obras. Y Él por eso instituyó, y lo hizo principalmente para el ser humano, instituyó el séptimo día, en Israel el séptimo año, como el año de remisión, y etcétera, como dice todo lo que es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el milenio, cuando Cristo va a reinar, es como hacer una especie de descanso para nosotros, que Dios tenga el control de todo. O sea, siempre hay un tiempo de trabajo y siempre hay un tiempo en que se realizan todas las promesas de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que
si vamos creciendo en nuestra relación con Dios, es como, por ejemplo, un niño. Un niño, pues, cuando nace, depende totalmente de los papás, de que lo alimenten, lo cuiden. Y conforme él va creciendo y se va haciendo independiente, cada día su visión de la vida y de las cosas aumenta, hasta que un día llega a ser un adulto y ya puede independizarse de sus papás y actuar de acuerdo a lo que él es. Bueno, el proceso de crecimiento es algo parecido. En la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y nuestra confianza va aumentando, nosotros vamos reposando en su poder y en su infinita manera de resolver las cosas, o en su poder infinito, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios es perfecto? Podríamos concluir porque sencillamente es Dios. Y si como humanos podemos, por ejemplo, en muchos conceptos terrenales, en las empresas se habla de la excelencia, la acción y todo eso, que se conjuga de procesos administrativos y etcétera, pues humanamente es muy difícil entender que Dios todo lo tiene perfectamente controlado y a final de cuentas va a llegar a ser va a llegar a suceder lo que Él planeó y como Él dice. Por eso es que Dios está por sobre la sabiduría humana. En su soberanía, independientemente de la voluntad humana, se va a cumplir todo lo que Él planeó, se va a cumplir todo lo que Él es. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué significa la excelencia, pues tendríamos que compararlo con alguien o con algo. Y si no tenemos un parámetro como el de Dios, no hay manera de comparativa, pero la excelencia entre seres humanos es el comparativo a la eficacia o la eficiencia entre los planes de las personas o del conjunto de personas como naciones, empresas, etc. Pero cuando entra la sabiduría divina, cuando entra la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que todo va a salir conforme a los planes de Dios. Por eso nuestra parte, reitero, es cada día irnos compenetrando más y más en las verdades de la Biblia para que nuestra mente vaya siendo más parecida a la mente de Cristo. Pero aún Cristo siendo el Dios hombre, habiendo renunciado a su deidad para que el plan de Dios saliera perfecto para con su Hijo tuvo que someterse a la sabiduría de Dios en forma absoluta y plena. Y ahí está este pasaje que usamos constantemente de Juan 5:30, donde Jesús declara, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. ¿Ven ustedes? Jesús mismo solo buscó la voluntad de Dios y se llevó a cabo el plan de redención. Entonces nosotros, nuestra parte, si no tenemos la capacidad de comprender los planes infinitos de Dios y su grandeza infinita, entonces tenemos que aprender a obedecer. Por ejemplo, en la música, que cuando un músico llega a ser muy famoso porque llega a la excelencia es porque domina pues el instrumento que él maneja. Puede ser un piano, puede ser una flauta, un violín, un cello, etc. O sea, sabemos que hay músicos así, pero el grado de excelencia es el comparativo con los demás. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos en Apocalipsis un coro celestial alabando al Señor y un nuevo cántico, a veces no sé si alguno se ha preguntado cómo será esto. Pues va a ser hermoso seguramente, porque todos los que participemos de ese coro en ese entonces, habremos sido quitados de nosotros mismos, como Pablo declara, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que va a regir en el cielo en ese tiempo es la gratitud por lo que Dios hizo. Y estaremos viendo a nuestro Dios a través de Jesucristo manifestado en plenitud, y eso nos dará confianza y nos dará seguridad. Pero nosotros ya desde ahorita podemos aprender a ver este tipo de cosas por medio de la obediencia.
Entonces nosotros no tenemos que medirnos con nadie más, sino concentrarnos en vivir para agradar a Dios y para glorificarle. Y así como seres humanos podemos alcanzar, aunque no tiene nada que ver con Dios, la excelencia humana aún como creyentes. Se podríamos decir que Pablo la alcanzó, que Juan la alcanzó, y lo vemos a través de sus escritos y las revelaciones que Dios le dio a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, Dios por eso mismo declara, por ejemplo, en Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. A nada, no se puede comparar. ¿Ven ustedes? Entonces, si nosotros no podemos comparar a Dios porque es incomparable, lo único que tenemos que hacer es obedecer y tratar y pedirle en sumisión que forme a Cristo en nosotros para ser más semejantes a Cristo. Por ejemplo, Isaías también fue categórico en su lenguaje cuando precisamente nos habla de un poco de Dios. Y por ejemplo, en Moisés dice, cuando Dios le dicta los 10 mandamientos a Moisés, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, cuando una persona quiere hacer un Dios de lo que conoce, por eso solo está formando un ídolo. Cuando Dios se manifestó en el monte Moria ante Israel, nadie vio a Dios, solo oyeron sus palabras, los truenos y todo lo que se manifestaba. Y eso los hizo temblar y temer, al grado que le dijeron a Moisés, no, que ya no nos hable Dios porque moriremos. Pero aprendieron la lección, ¿no? Porque al poco tiempo, no mucho tiempo después, cuando Moisés todavía está recibiendo los 10 mandamientos, cuando baja, ya se habían dado a la idolatría. ¿Por qué? Porque no crecieron, no decidieron creer plenamente en Dios. Nosotros podemos tener, a través de un estudio, revelaciones increíbles, pero si no las creemos y las vivimos, se vela. Todo lo que Dios nos revela para nuestro bien, cuando nosotros nos resistimos a obedecer y a cumplir, se vela. Entonces, por eso podríamos decir que hay creyentes que no crecen o no crecen en la medida que deberían de crecer, precisamente porque siempre, por no tener una visión clara de estas cosas, se están resistiendo a su voluntad. Yo les diría, a partir de lo que estamos analizando ahorita, todos deberíamos rendirnos a la voluntad de Dios sin objeción, sin restricción, plenamente. Y así nuestra comprensión sería mayor. ¿Pero qué nos impide rendirnos a su voluntad? La falta del conocimiento de Dios y la falta de fe. Si Dios hubiera querido manifestarse de una manera diferente, lo hubiera hecho. Pero Él lo hizo, decidió hacerlo a través de su palabra. Por eso este Salmo 143:2 o 138:2 dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra. Es precisamente su palabra, la manera en cómo Dios se revela. Si, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo en las obras de arte, ¿no? En una obra de arte, quien forma la obra, por ejemplo, una pintura, trata de expresar lo que ve, lo que siente, su perspectiva de la naturaleza. Y de acuerdo a la comprensión de esto y de lo que él logre captar, es precisamente lo que hace valiosa una pintura, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que hay formas muy distorsionadas de acuerdo a lo que el pintor ve. Y entonces distorsionan las cosas, se pueden volver famosos por eso, pero no están plasmando lo que es la realidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estás aprendiendo a ver tú las cosas?
lo estás aprendiendo, lo estás haciendo a través de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Dios nos da un mandamiento en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si estamos ahorita disertando sobre todo esto y vemos que es difícil, es imposible describir términos de la perfección de Dios, y Dios nos dice ser perfectos, como yo soy perfecto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que crecer en santidad, por ejemplo. Él dice, sed santos porque yo soy santos. Tenemos que crecer en obediencia como Jesús fue perfecto en obediencia. Y así lo vamos a glorificar. Y si tú haces lo que Dios revela y lo que Dios dice, te sometes a Él en humildad y lo obedeces, renunciando a tu manera de pensar, a tu perspectiva de la vida y de las cosas, definitivamente tu visión cada día va a ser más correcta de Dios y vas a ser transformado de gloria en gloria y de poder en poder, como dice Corintios, a la imagen misma de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros ya, o sea, desde la creación, dice la Biblia, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Sabemos que el pecado enturbió todo esto, pero cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu Santo entre nosotros, nosotros empezamos a reflejar a Cristo. ¿Y de qué manera? Con nuestras actitudes, con nuestra obediencia, con nuestro proceder, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. Tenemos que cambiar. Una persona no puede decir, yo voy cada día estoy más cerca de Dios, si Dios no la ha transformado, por ejemplo. No lo puede decir. Entonces, cuando Dios usa la palabra perfección en este pasaje, y esa palabra lo describe a Él, solo puede haber algo que revele que a través de someternos al juicio de la palabra de Dios, estamos obteniendo en un grado la perfección de Dios, nosotros. ¿Ven ustedes? Como dice en 1 Juan 4:17, que dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. O como dice Pedro, Jesús piedra viva y nosotros como piedritas vivas. Edifiquémonos en un sacerdocio santo. Entonces, Dios tiene que mostrar su gloria a través de, en este caso, su iglesia, de nosotros sus hijos. ¿Y cómo vamos nosotros a representar a Dios? Siendo lo más parecidos a Él. El primer paso es la salvación, ya Dios nos dio su espíritu. Pero luego, el ir creciendo en la gracia y en la fe, por medio de la sumisión y la obediencia, vamos a poder reflejar ante los demás lo que Dios es para que para muchos sea atractivo Dios y vayamos a Él. Si bien es cierto que los que van a responder al llamado son los que Él llama, también es cierto que Dios nos mandó predicar a todo el mundo, porque dentro de todos los seres humanos que hay en este mundo, nosotros no sabemos a quién Dios ha llamado, ¿no? Pero lo podemos saber por la respuesta de la persona a la presentación del Evangelio. Y en este camino podemos llevarnos muchos tropiezos o acarreados muchos problemas de desaprobación, de persecución, etc. Pero Dios nos mandó a ser instrumentos por medio de los cuales Él se revela al mundo. Por eso el creyente que vive conforme a la palabra, podríamos decir que es cada día más parecido a Cristo y su vida es más, el reflejo de su vida va a ser más claro para que las personas puedan entender lo que es Cristo. Por eso yo seguido les digo, ¿no? Que si nosotros no vivimos la vida cristiana, nunca vamos a poder tener poder para predicar el Evangelio, mostrar verdades.
¿Por qué? Porque nuestra vida no ampara las palabras, la palabra de Dios. Pero si vivimos la palabra, entonces nuestra vida ampara la palabra y entonces la gente va a poder creer. Por eso Pablo un día dijo en 1 Corintios 6:12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Si Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón se tiene que abrir a las verdades de Dios. Que nuestro corazón tiene que gozarse en esas verdades. ¿Cómo saber si estamos avanzando en este tiempo, en ese aspecto? Por las decisiones que nosotros tomamos. Por lo que tú piensas. Por los planes que tú tienes. Por la vida que tú llevas. Aquí no se trata de decir emocionalmente, no, yo sí quiero a Cristo, yo doy todo. Sino que tu conducta, tus pensamientos, tu relación con los demás, va a determinar esto. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego dice un poquito más adelante, en esto sabemos que amamos a Dios, cuando amamos al que engendró, y este es el amor a Dios, que manifestamos el amor de Dios amando a los que Él ha engendrado. Estoy diciendo en otras palabras, no literalmente, ¿sí? O sea, amar a quien Dios mandó es lo que nos hace semejantes. Pero si amamos al que Dios mandó, también vamos a amar a todos los que Dios ha llamado. Por eso es que en una iglesia con sana doctrina, la característica es el amor no fingido. Entonces, vivir la palabra va a ser producto de meditar en ella y de poder ir conformando nuestra mente a lo que Dios revela. Y mientras más conformemos, nuestra mente será más como la mente de Cristo y nuestra comprensión de estas verdades será más clara. Aunque Dios como ser universal, como Dios Padre y Creador, como ya analizamos, es infinito, sí podemos entender quién es Dios a través de vivir la vida que Cristo pide. Por eso Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ven ustedes? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por tanto, nuestra visión debe estar basada, o nuestra intención, en la obediencia, en la sumisión, en ir cambiando nuestros pensamientos, sustituyendo la mentira de este mundo por la verdad de Dios, plasmada en la palabra. La forma como este mundo ve las cosas por como Dios revela. La forma en que este mundo establece la felicidad o conforme Dios dice que debemos de vivir. Porque en realidad la verdadera felicidad solo es vivir en armonía con Dios. Hacer su voluntad es de nuestra parte, esa es la felicidad verdadera. Olvídense de las cosas materiales, lo que Dios te pueda dar. Dios te puede bendecir mucho, claro que sí. Pero la felicidad no está en Él, en lo dado, sino en el proveedor. Aunque si Dios pudiera decidir que no tengas nada, pues Pablo dijo, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Él había aprendido a vivir en escasez, había podido disfrutar cuando Dios le daba abundancia. Él estaba puesto por todo porque el deseo de su corazón era siempre estar en la voluntad de Dios. Cuando es donde vienen las más grandes revelaciones doctrinales, estando Pablo en prisión, privado de su libertad. Ahí es donde escribió él varias cartas. Y no era la situación más cómoda, ¿verdad? Sabía que un día lo iban a juzgar y al día sabía que iba a morir.
Pero a él no le importaba eso. Lo que le importaba era hacer la voluntad de Dios. Y él, que se equivocó en un inicio, en un celo judío equivocado, demostró que se puede cambiar totalmente si le crees a Dios. Y ese cambio empezó en esos 3 días después de que Cristo se le revela en el camino a Damasco. Recuerden, se revela a Cristo y está Pablo 3 días en ayuno hasta que llega Ananías y le quita la ceguera en la que él quedó. Pero él decidió vivir. Por tanto, comparar nuestra vida imperfecta con la perfección de Dios y tomando en cuenta lo que él promete, debemos nosotros, como Pablo, en gratitud, consagrar nuestras vidas a él. Pero Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Ninguno somos iguales. Todos somos diferentes. Todos somos imperfectos. Pero Dios es perfecto y Él sabe cómo tratarnos. Él puede hacer nuestra vida de imperfección en algo que le dé gloria a Él. Entonces, si Dios, en términos humanos, en su perfección, tiene absoluta plenitud, y con plenitud, recuerden, cualidad de lo completo, ¿quiere decir que Él tiene un absoluto poder sobre todas las cosas? ¿Quiere decir que tiene una absoluta sabiduría en todo? ¿Quiere decir que tiene un absoluto conocimiento? Pero también quiere decir que tiene una absoluta santidad. Y si Dios nos dice, sed santos porque yo, Jehová el Señor, soy santo, porque yo el Señor soy santo, nuestra meta debe ser empezar a vivir como Él dice. Ser santo es vivir como Él nos indica que debemos vivir. Entonces, recuerden que nuestra mente es el campo de batalla. Y si el Espíritu Santo domina nuestra mente por la consagración, por la obediencia, la batalla está ganada. Porque todos vamos a ser tentados, todos vamos a tener pruebas, pero mientras más clara sea la influencia del Espíritu en nosotros, más fácil vamos a salir. Y salir de cualquier tipo de tentación o prueba es sencillo cuando tú te niegas a ti mismo. Estás solo creyendo la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando Dios permite una prueba en nuestra vida es porque quiere ejercitarnos en la fe. Quiere que nuestro conocimiento sea mayor y nuestra fuerza sea mayor, pero esto solo se va a lograr en la dependencia de Él. De otra manera, siempre estaremos restringidos en nuestra mente. Entonces, podríamos decir en términos humanos, una persona puede hacer lo mejor que puede. Y eso, a ojos de muchos, puede ser una excelencia humana. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo? No es que esta persona es buena. Esta sí se va a ir al cielo. Es muy común que la gente pueda expresarse de otro ser humano así. Pero si Cristo no está de por medio, pues es solo una perspectiva equivocada. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Eso responde Jesucristo mismo, cuando Él le dice, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Por tanto, la perspectiva humana está limitada. Pero ¿dónde podemos tener la certeza de que Dios está haciendo algo? Cuando interfiere la palabra, cuando interfiere la salvación, cuando interfiere la mano de Dios, cuando Dios nos ejercita en las pruebas a través muchas veces del sufrimiento, etc. Vamos creciendo en confianza, vamos creciendo en dependencia y empezamos a ver la vida y las cosas de una manera diferente.
Entonces, decir que Dios es santo quiere decir que en Él no hay mancha, no hay error, y es parte de su grandeza, es parte de su infinitud. Entonces, si Dios es santo, es porque Él es lo que es. Entonces, ser parecidos a Él es crecer en santidad. Por eso Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, podríamos decir, el poder proviene de Dios. La sabiduría y el conocimiento provienen de Dios. La santidad y su bondad provienen de Dios. La justicia y la misericordia provienen de Dios. Su amor y su gracia provienen de Dios. Esto es lo que es el carácter y la personalidad de Dios. Por eso Pablo dijo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos, o ¿quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿O quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Y teniendo la mente de Cristo, podremos comprender más cosas de Dios. Entonces, también podríamos decir, como decíamos al principio del estudio, Dios siempre ha existido, por tanto, la perfección de Dios no es creada, porque si fuera creada, implicaría que alguien la crió y el que la crió sería superior a él. Por eso es que, al no ser creada, por eso es brillante y absoluta. Entonces, hay algunas versiones que nos hablan de la hermosura de Dios y de lo que Él es, ¿no? El Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. O sea que lo único que vale la pena de esta vida es la aprobación de Dios. Luego el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, vean ustedes la visión, en este caso de David. Su anhelo era estar todos los días en la presencia de Dios. ¿Cómo comienzas tu día, por ejemplo? ¿Le das su lugar a Dios, la preeminencia en tu día? ¿O solo te levantas lleno de afanes y de prisa? Dale su tiempo a Dios para que tu día sea diferente. Para que tengas presente en todo momento a Dios y Él regule tus acciones, regule tu pensamiento. Porque una persona, por ejemplo, puede caer en el pecado, en una tentación, porque se ve a sí misma. Pero cuando tú ves una tentación a la luz de la santidad de Dios, por supuesto que la desechas. O no sabemos que cuando nosotros pecamos, en realidad pecamos contra Dios. Tú puedes decir, bueno, le contesté feo a esta persona. No estaba de humor, ya me fastidió. ¿Y sabes que esto va en contra de Dios? Entonces, si Dios está en tu mente, Él regulará tus acciones, porque Él dice que el amor a los hermanos es característica de los hijos de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan. ¿Se dan cuenta? El amor va relacionado con nuestro prójimo, va relacionado con amar a Dios y obedecer. Entonces, la hermosura de Dios significa que Dios tiene todo lo que debería de tener, de todo,
una complenitud de todo, ¿no? La excelencia de la plenitud. Si Dios es amor, entonces no hay límite para el amor de Dios, porque es infinito. ¿Qué tanto has apropiado, por ejemplo, el amor de Dios en tu vida? Si Dios es misericordia, no hay límite para la misericordia de Dios hacia ti. Por eso siempre podemos ir a Él cuando pecamos o cuando estamos angustiados en algo, porque su misericordia va por delante. ¿Sí? Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a pecar, aún como hijos de Dios, lo sabemos. Pero tener en cuenta la misericordia de Dios, que es parte de la hermosura de su carácter, siempre nos va a llevar al arrepentimiento que nos lleva a la reconciliación. Por ejemplo, la gracia. Si Dios es gracia, no hay fronteras para la gracia de Dios. ¿O qué? ¿Acaso no nos dio todo en Cristo? Lo triste es que en este mundo muchos van a rechazar esa gracia. Pero tú, ¿qué tanto la has apropiado en tu vida? Si Dios en su gracia dio a su Hijo y ya te perdonó todo, ¿te comportas como una criatura arrepentida y perdonada? Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es apropiar la gracia. Dios te salvó sin merecerlo, te libró del infierno al cual sí merecías. Ahora tú tienes que vivir por su gracia. ¿Y qué dice Primera de Juan? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando tú apelas a su gracia, Dios derrama más gracia, y mientras más apela, derrama más gracia. Por eso es que para un creyente no hay pretexto. Tiene la victoria dada completamente. Y si no la está teniendo, es por la falta de comprensión de todos estos conceptos de hoy. Sin la bondad de Dios no hay límites, entonces, ¿por qué no acudir a su bondad cada día? Eso es lo que podríamos decir, la hermosura del Señor. Todo eso es el conjunto de atributos. El Salmo 52 dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dice, qué hermoso pasaje. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahora pregúntate, ¿Dios ha resplandecido en tu corazón realmente? Si lo ha hecho, vivirás para glorificarle. Y glorificarle significa vivir para obedecerle y ponerlo en alto a Él y vindicarlo a Él y todos sus conceptos. Eso podríamos decir que es la perfección terrenal de hermosura cuando vivimos para Dios. Porque si Dios es perfecto y Dios te dio el Espíritu Santo y está en ti, lo más lógico es querer exaltar a Dios. Y mientras más quieras hacerlo, tu vida va a ser más hermosa. Y estarás más en la presencia de Dios. Como dice el Salmo 16:11, ¿no? Mejor, creo que es el 11. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día en tus atrios. ¿Qué tanto anhelas cada día estar en sus atrios? O sea, nosotros vemos obras de arquitectura hermosas y las admiramos. Pero cuando la palabra dice que Dios está, si tenemos este cuerpo mortal que se va destruyendo, se va destruyendo, tenemos un edificio en los cielos, ¿por qué no edificar? O sea, cuando dice en Isaías 57 a los eunucos que abracen mi pacto y escojan mis días de reposo, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros. Nosotros estamos construyendo con nuestra obediencia a Dios y la Jerusalén celestial. Estamos siendo partícipes de esto y no lo sabemos. Entonces imagínate cuando tú vives en egoísmo. O por ejemplo en el canto de los himnos donde alabamos a Dios.
¿Qué tanto los vives? ¿Qué tanto te transformas en una verdadera alabanza a Dios? Puedes cantarlos con un corazón frío o preparar tu corazón y elevar a través de un himno tu gratitud a Dios. Entonces, todas las ideas de adoración son hermosas. Y mientras más perfectas sean, serán como cuando brilla el sol. Sabiendo que Dios está detrás de la verdadera adoración. Y cuando nosotros lo hacemos así, estamos viendo su gloria. ¿Se acuerdan de la gloria Shejina? Estamos viendo su gloria. Esa es la hermosura de Dios en toda la tierra. Entonces, todo lo que se acerca a Dios es hermoso. Recuerden, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Y son horribles y espantosas cuando se alejan de Él. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué tanto has apreciado la gratitud de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, Señor. Gracias porque, a pesar de que es muy difícil comprender en términos humanos tu grandeza, tu infinita perfección, sí sabemos que tú te has revelado a través de tu palabra en nuestras vidas. Y ahora, Padre, queremos pedirte en función de lo revelado que vivamos para glorificarte, Señor. Que en nuestra vida solo haya el deseo de servirte, de seguirte, de alabarte verdaderamente, de glorificarte. No permitas, Padre, que nada nos desvíe de este propósito en nuestra vida, tanto como creyentes en lo personal como iglesia, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes planes para nuestra iglesia, que se irán desarrollando en la medida que crezcamos en obediencia, porque si no ya nos hubieras disuelto, Señor. Pero hasta ahorita has permitido que sigamos unidos, aunque sea como un pequeño grupo, porque sabemos que para ti no son las cantidades las que te pueden impresionar o las que tú puedes usar, sino corazones dispuestos. Eso queremos pedirte que hagas en cada uno de nosotros como creyentes, que nos des un corazón para seguirte, para alabarte y para honrarte, Señor. Porque queremos ser partícipes de la gloria que solo tú mereces, de darte la gloria que solo tú mereces. Señor, guarda nuestra iglesia, manténla en la llenura del Espíritu Santo y sigue sembrando todas las bases de ese avivamiento en el cual no vivamos para nosotros, sino para ti. Bendice a nuestra iglesia, Señor, bendice a todos los creyentes. Mucho te rogamos por nuestras familias y nuestros conocidos, por los que tanto pedimos en oración que se ore por ellos. Que tú, Señor, en todo traigas el conocimiento de Cristo y la salvación. Y en otros casos también, además, puedas sanar a las personas o las saques de problemas. Pero lo más importante, Padre, es que nuestra intervención sea para que la gente te conozca. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.